Estamos de regreso y efectivamente ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Gracias por continuar con nosotros. Y vamos en este momento a saludar a nuestros compañeros. Aquí estamos ya con Jesús Rojas. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Ya es viernes, Víctor, y hoy quiero mandar un saludo a los amigos que nos escuchan en Sanalona, aquí cerquita en Sanalona. Ahí la presa. Frito, algo rico ahí. Viene el fin de semana, échense su vuelta para Sanalona. Órale, está bien, es una buena opción. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Tiempo, Bien. así que hello, estimada audiencia, hoy es viernes, hagan lo que quieran. ¿Vas a ir a ver Barbie hoy o qué? Lo que iba a decir es viernes de Barbie, andamos de Barbie. Digo, porque viene acá con el Rosa color Barbie, y todo. sí. Sí. El tren, fieles al tren. Muy ad hoc, bien. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Es un gusto saludarlos, muchachos, esta mañana, Víctor, con el gusto de siempre. Y si me permites felicitar a un cumpleañero este día, Sí, Víctor. ¿cómo no? Con mucho gusto, seguramente lo conoces. Es el licenciado, un joven licenciado, Víctor Torres Domínguez, Sí. que cumple años y le quiero Sí. mandar un abrazo a través de estos micrófonos porque lo aprecio, Víctor, no porque sea tu hijo, pero es un gran muchacho. Mis felicitaciones para él. Sí, lo conozco. Sí, ¿verdad? Un abrazo, Víctor. Está cumpliendo años, ya lo felicitamos. Gracias, Armando, gracias. Bien, pues vamos a entrar a este tema. Me quedo con un dato para abrir la mesa. La encuesta de ingreso y gasto de los hogares mexicanos que aplica el INEGI son datos oficiales. Sí, ¿no? Datos totalmente. oficiales. Me quedo con un dato. Aumenta el ingreso de los hogares en México. Y hago la pregunta, ¿ustedes lo perciben así? Sí, vamos a ver, abrimos la mesa, tú tendrás más datos que compartir porque hay mucha información interesante. Está muy interesante, está muy grande esta encuesta nacional de ingreso y gasto que realiza el INEGI. Yo voy a hablar ahorita de las generalidades. Sí. Se realizó el año pasado, del 11 de agosto al 28 de noviembre del 2022, una muestra representativa de 105.525 hogares en todo el país, pero que además es representativa porque también se pueden hacer análisis de cada una de las entidades federativas. Más o menos lo que está midiendo es cuánto ingresa a las familias o a los hogares y en qué se gasta ese dinero, Víctor. Y por qué vía ingresa y por qué vía se gasta o en qué se gasta generalmente. Uh-huh. Cuál es el promedio del ingreso de las familias, cómo nos va en Sinaloa respecto a otras entidades, cómo le va a México y cómo le va a las mujeres respecto a su ingreso con los de los hombres. También entran en temas de personas con discapacidad, población indígena. Es una encuesta muy, muy grande que si tienen oportunidad de verla, valdría la pena echarse ahí un clavadito para verlo. Está fácil de entender. El INEGI trata de hacer versiones no solo para aquellos que están tomando decisiones en políticas públicas, análisis de mercado o de comportamiento, sino también versiones que puedan ser de alguna manera de divulgación para los ciudadanos a través de los periodistas o quien quiera meterse a la página. Yo lo dejaría hasta esta parte, Sí. Esta primera intervención. Es primera vuelta, Juan. Sí, esta encuesta sí es bastante interesante, nomás le he podido ayudar como a la mitad más o menos me he podido meter, vi algunos datos, he estado revisando también análisis y hay que dejarlo en claro las circunstancias y el contexto. Mide entre el 20 y el 22, cuando salimos de la pandemia, eso es importante señalarlo y saber por qué para entender el contexto. Primero que nada, según esta encuesta, esperando también el Coneval, hay que esperar el Coneval, hay señales que los programas sociales sí están ayudando a reducir la pobreza. Esta es buena noticia. Otra mala noticia, que los programas sociales no están llegando más a los más pobres, al decil más bajo, a los más pobres entre los pobres. Los programas sociales están beneficiando a los que más tienen, por desgracia. Sin embargo, también está ayudando a una mejor redistribución de la riqueza. Los que más tienen, los que más ganan, el decil más alto, se divide los ingresos por deciles en 10 partes, del más bajo hasta el más alto. Los más altos sí están disminuyendo algo el número de veces más de ingresos que tenían sobre los demás abajo. Los demás abajo sí están aumentando un poco. Estamos llegando, que esto pues no me gustó, es digamos que si bien son resultados positivos, porque repito, salimos de la pandemia, estamos llegando a niveles de ingreso del 2016 a gasto corriente, y ya considerando la inflación, las familias mexicanas tienen más o menos lo mismo que ingresábamos en el 2016. Ahorita les doy exactamente el dato. Por trimestre en el 2016, repito, ya considerada la inflación y a gasto corriente, a ingreso corriente. Ingreso corriente es todo lo que una familia ingresa, incluidas las transferencias. En 2016 estábamos en 63,565 pesos. En el 2008 caímos a 60,000. En el 2020 por la pandemia bajamos a 57. Y en el 2022 estamos en 63,695 pesos.
igual que en el 2016. O sea, los mexicanos estamos recuperando nuestro poder adquisitivo de hace 4 o 5 años. Órale, No, interesante. 7 años. Interesante el dato. Armando. Bueno, de acuerdo al INEGI, hay dos conceptos de ingreso familiar. El ingreso por el trabajo, por el empleo de los jefes de familia o las jefas de familia. Es el que continúa, ese es el principal sostén de las familias, el trabajo, el empleo. Y bueno, en este trimestre, porque están evaluando por trimestres, lo ubica en 41,298 pesos. Es por familia. ¿Ingreso? Sí, por Anual. A ver, nada. A ver, no, Por sí, eso hablé sí. de gasto, el ingreso corriente. Hay que decirle, el ingreso corriente es todo, y lo que habla Armando es por cuestiones de concepto de sueldos de trabajo. Sí, lo que genera sí. por Hay trabajo. otros ingresos, sí. Por eso hay que Promedio hablar- 40,000 pesos. Sí, digamos. por eso mejor hay que Promedio hablar del cerramos. ingreso corriente, porque Sí. iba todo. Los todo, ingresos todo. también, bueno, hay otro ingreso que contempla el INEGI, que es los ingresos por transferencia, es decir, los que se reciben por pensiones, remesas, becas, programas sociales y apoyos en especies. Y dinero del extranjero. Sí, principalmente, que por cierto lo ha ponderado mucho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y ahí está ese informe que deja muy contento al presidente de la República. Se dijo muy contento por los datos ofrecidos por el INEGI. Dijo ya que ello permite saber cómo estamos los mexicanos en ingresos y bienestar. Los datos del INEGI es una muestra, dice el presidente de la República, que están siendo eficaces el gobierno federal en materia gubernamental. En el combate a la En pobreza. el combate a la Sí. pobreza, exactamente, Víctor, ese es el término. Y bueno, qué bien. Sin embargo, pues bueno, habría que ver esos variantes de que hablamos. Hay dos tipos de ingresos, pero se les queda mucho a deber a las comunidades, a los sectores socioeconómicos ubicados sobre todo en las zonas, poblaciones indígenas, en zonas rurales, en donde hay todavía la pobreza, la brecha entre ricos y pobres está muy amplia aún. Y Eso deja es. mucho que desear todavía. Hay mucho Jesús. por hacer. Mira, hay una serie de datos que están muy interesantes si te pones a verlo desde la parte demográfica, pero también en su vertiente económica. Por ejemplo, la encuesta nos dice que hay cada vez menos menores de 15 años en los hogares, es decir, las familias, como ya lo habíamos visto en otros estudios, como el censo poblacional, se vienen haciendo más pequeñas, pero también aumenta la población de 65 años o más, y esto va a continuar en lo largo del tiempo. Constitucionalmente, los programas sociales, en particular el programa de adultos mayores, será permanente. Es decir, tendrías que modificar la Constitución para poder quitarles la pensión a los adultos mayores, cosa que se antoja muy difícil, y que bueno, nada más que bueno, nos tenemos que poner en la mira en los próximos 10, 20 o 40 años para cuando esta dinámica poblacional obligue a tener menos población laboral activa, es decir, que estos muchachitos de 10 años, 15 años estén y hay muchos adultos mayores, aun cuando la esperanza de vida sabemos se incrementa también en nuestro país. Entonces eso es algo interesante. Y una cosa que decía Armando respecto al ingreso de las familias, también es interesante ver cómo, por ejemplo, nuestro estado, Sinaloa, tiene un mayor ingreso que el promedio nacional, aunque no somos de los estados en donde mayor ingresan las familias en el país. Son 5 entidades las que están como en la punta de la Ciudad de México, las bajas, en cuanto al ingreso por familia, en promedio, por supuesto, y Sinaloa no está, digamos, en las partes últimas, estamos como arriba de media tabla. Ahorita podemos hacer la comparación en cuánto ingresan en el país en general y cuánto ingresamos nosotros los sinaloenses. Otro dato que destacan los medios, varios medios que dedicaron buena parte de sus espacios a esta encuesta del INEGI de ingreso y gasto de los hogares mexicanos, es que hoy los hogares mexicanos, algo comentaba sobre esto, Juan, destinan más de recursos, de sus ingresos, a la compra de alimentos y están sacrificando el tema de la educación. Sí, el tema de salud. Ese es brutal, el tema de salud. Las buenas noticias, para ponerlo de alguna manera, son que sí que los programas sociales están ayudando a reducir la pobreza, hay que decirlo. Las malas noticias es que los programas sociales no están llegando a los más pobres. Eso no es una narrativa buena para el gobierno federal. Al hacerlos universales, los que más tienen son los que más están beneficiando de los programas sociales.
Y el tema de salud, ese sí está durísimo, es 50.3 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud, es un incremento del 151% respecto al 2018. Entonces los temas de salud mal en esta encuesta para el gobierno, bien en el tema, repito, que sea un poco reducido la pobreza. Y para Sinaloa, el promedio de ingresos en Sinaloa es mensuales, es 24,000 pesos más o menos, es lo que está promediando Sinaloa. 24,000 pesos, están de los de estados considerados medios, de ingreso medio, está considerado ingreso medio, y es muy discordante, por ejemplo, con lo que tenemos ante los registros del IMSS. En el IMSS Sinaloa es el último o el penúltimo lugar casi siempre, pero aquí en esta encuesta de INEGI nos dice que no, que los sinaloenses ganamos 24,000 pesos, mientras que en el Seguro Social creo que andamos en 12 o 13,000 pesos, 10,000 pesos más. ¿A qué se debe esto? A los subregistros que hay en el IMSS. O sea, no somos tan pobres como dice el IMSS, según el INEGI somos de media tabla más o menos. Eso es, Armando. A ver, esos números me llaman la atención lo que presenta Juan. 50 millones de mexicanos sin acceso al servicio de salud. Al servicio de salud. Y entonces, de acuerdo al INEGI, ¿cuáles los registros del IMSS no concuerdan unos con otros? No, porque el IMSS... ¿Cuántos habitantes? Estamos hablando per cápita, entonces. No, a ver, ¿cuántos habitantes hay en persona? México? Pues como 130 millones. 128 millones. Y registrados ante el IMSS trabajadores son 20 millones, más sus hijos y sus los familiares. Per cápita. Por persona. Sí, son aproximadamente, con acceso a servicios de salud para el IMSS, ISSSTE y todo lo demás, pues solamente son como 70 millones. Tomando el rango de cuántos miembros por familia, por ejemplo. No, pues tendríamos que ver, pero al final del día, todos los servicios de salud públicos solamente cubren a 70 millones de personas. Pues estamos muy lejos de Dinamarca, como dice. Efectivamente. Por ahí. Todavía. Sí, pero bueno, yo creo que no sé si haya impactado, de qué manera haya impactado el servicio del Seguro Popular. Pues el INSABI, eso es una bronca. Ese es uno de los problemas, porque de alguna manera el Seguro Popular, pues la cobertura la ampliaba en gran medida, porque pues tenían de alguna manera acceso las familias a por lo menos la atención médica, el diagnóstico y algunos medicamentos menores. Pero bueno, las políticas van cambiando y el gobierno también va diseñando sus nuevas estrategias, y ahí sí pues nos está pegando, yo creo, en salud principalmente. Y si nos pega en salud, nos pega en todo, porque la salud es la madre de la vida. Esta encuesta del INEGI, pues sí, efectivamente demuestra que las familias mexicanas en promedio, están gastando más en alimentos y en medicamentos. ¿En salud? Sí. Lo que te dan en transferencias, tú lo tienes que terminar pagando en eso. Medicamentos. Bueno, en segundo lugar está transporte y comunicaciones. Sí, pero el asunto es que, pues, algunos dirán, pues qué bueno, estamos comiendo más, estamos gastando más dinero en alimentación, pero se está yendo una buena parte del presupuesto, que es más el ingreso, en comprar medicamentos. Ese problema ya tiene tiempo que no se ha resuelto del todo. Vamos a una pausa en radio, regresamos, nos quedamos sin comerciales. En redes sociales seguimos aquí con sus comentarios. ¿Ustedes sí perciben que aumentó el ingreso por familia en los hogares mexicanos? Es una encuesta del INEGI. El presidente López Obrador ha manifestado su beneplácito porque en lo general demuestra el resultado de esta encuesta que los programas de combate a la pobreza están dando resultados. Es lo que ha dicho el presidente López Obrador. Todos, en cuestión de ingreso, ahorita les voy a comentar el tema. Perfecto, esperamos al corte, sí, ahorita claro. Comentamos otras cosas acá y nos quedamos con sus comentarios también y regresamos después del corte a la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bien, ahorita regresamos con el tema de la alimentación, los medicamentos, en qué está gastando de la familia mexicana en promedio su ingreso. Otro dato importante es, ayer personal especialistas de Oceánica ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer una serie de alternativas de tratamientos que están implementando para ayudar a la población en dos padecimientos que nos ha dejado la pandemia muy elevados. Esto ya lo teníamos, pero no tan alto, y es preocupante. Y el dato que daban a nivel mundial es que cada 40 segundos hay un intento de suicidio. Es a nivel mundial.
Y tenemos dos enfermedades principalmente que también implica un gasto para la familia. Es la atención de la depresión y la ansiedad. Sí. Y esto pues obviamente, como no tenemos instituciones públicas suficientes que atiendan estos padecimientos, pues la familia tiene que aportar recursos para atender en instituciones privadas. Sí, y generalmente también estos problemas tienen un punto de atención primaria o de atención que evita que se lleguen a niveles más graves. Así es. Estos puntos últimos de suicidio y todo, en algunos casos, es cuando ya no hubo un tratamiento previo. Y es cierto, la salud mental en México en general, y en Sinaloa no se diga, es algo que ha estado descuidado y que a raíz del tema de la pandemia, pues derivó con un primer encuentro, vamos, con este tipo de problemas en miles de personas en el mundo, bueno, y en Sinaloa, por supuesto. De hecho, una de las formas de evaluar qué tanto atiende el sector salud de un estado a la seguridad social en materia de salud está en sus hospitales de atención mental. Y en Sinaloa tenemos uno que hacen lo mejor que pueden, por supuesto, pero que tienen muy pocos espacios, muy pocas camas, por decirlo de alguna manera, y que cada vez la población está incrementando. A veces no hay lugar incluso para recibir a los pacientes. Así es, Juan. Sí, además el propio gobierno federal redujo el tema de la salud mental. El propio Hugo López-Gatell lo dijo, que lo que iban a tratar de privilegiar a la atención dentro de las familias en estos temas de salud mental. Les redujeron considerablemente los presupuestos a los hospitales psiquiátricos, algunos dicen que hasta desaparecieron en otros estados, y pues tiene que ver en eso, con una política pública de la cual carecemos y ya estamos viendo los resultados. Al no existir una política pública, no existe el presupuesto, y al no haber presupuesto deja todo este problema, la gran mayoría, en manos de las familias, y las familias de ninguna manera están preparadas para poder atender este tipo de cuestiones, y esperemos que al menos alguien pueda cambiar este sentido en la parte de la política pública, que es nula o escasa. Eso es, Armando. Estaba viendo los datos. Qué triste y qué lamentable es, fíjate, bueno, y eso ocurre a nivel mundial. Cómo le roba el fenómeno de la violencia, la inseguridad, cómo le roba vidas y dinero a los mexicanos. 253 mil millones de pesos es el presupuesto de este año para seguridad, para atender ejército, marina y policías, seguridad pública. Es altísimo el costo que con esos dineros, por la mitad, que si no existiera, pues desde luego ese fenómeno tan grave, ¿no? Cuántos hospitales se construirían, cuántas escuelas, cómo se atendería el renglón salud, y por supuesto incrementaría de alguna manera la asistencia a las clases vulnerables, la asistencia social. Sin embargo, es altísimo el costo para la seguridad pública en el país. Miles y miles de millones se van en el combate a la delincuencia. Ahí vamos. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Permítanme un aviso de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome. Esto es para los usuarios de agua potable de Topolobampo. Hoy van a suspender el servicio de rebombeo en el barrio El Chivero a partir pues de ya, ¿sí? Hay un problema ahí, van a tener que entrar a reparar, de hecho ya están ahí, y va a afectar los barrios Sindicato, Iglesia, Pesquera, en la Pesquera Vieja, Sedmar, Plaza, Cartolandia, Conchos e Infonavit La Curva. Van a tener que hacer la reparación. De inmediato son 2 líneas de distribución. Así que ese es el aviso para los usuarios de Topolobampo. Si no les han suspendido el servicio, pues prepárense con cubetas o algo, porque van a trabajar de 8 a 1 de la tarde. Atención, Topolobampo. Bien, Jesús. Bueno, regresando a este tema de la encuesta Sí. nacional de ingreso y gasto, hay una relación importante que también toca la encuesta respecto a la educación y el ingreso. En promedio en México, quien tiene educación primaria ingresa nada más
4,504 pesos mensuales, secundaria 6,550, preparatoria 7,963, profesionistas universitarios 14,430 y con posgrado 29,995. Generalmente han estado aumentando en los deciles más bajos esta cantidad. Hay un dato bien interesante que muestra que los estudiantes o las personas que tienen un posgrado han estado bajando su nivel de ingreso conforme a los últimos años, y eso creo que es algo que hay que resaltar. Eso es, Juan. Yo de manera de conclusión quise decir que los ricos y los más pobres están disminuyendo, no de manera considerable, sino de manera marginal, digamos como tendencia. Las diferencias entre el más rico y el más pobre, según esta encuesta, se están reduciendo las brechas. Sin embargo, los programas sociales están llegando más a los ricos que a los pobres. Y otra cosa es, el gobierno nos dice que a los más pobres, a los estados más pobres ha llegado más programas sociales. Puede ser, pero los estados más pobres, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, siguen siendo los que menos pueden salir de la pobreza, aun cuando nos dice el gobierno que con estos megaproyectos han cambiado la tendencia. No es así. Los estados más pobres siguen siendo los más pobres. Los que tienen dinero, los más ricos, reciben programas sociales primero que los pobres, y sí, de alguna manera se está reduciendo la brecha entre más ricos y pobres, y se sacó una cantidad importante de pobres. ¿Cuántos? Lo vamos a saber cuando Coneval publique su estudio. Sí, es precisamente el resultado de la misma encuesta, ¿no? Sí, estas son conclusiones de la encuesta. Falta Coneval. Coneval es el que ya te va a decir exactamente el tipo de pobreza, cómo correcto. sacaron y qué, etcétera. Bien, Armando. En el 2022, de acuerdo a este estudio, las remesas aumentaron en 39.2%. O sea, lo que envían los trabajadores migrantes mexicanos a sus familias. Y eso nos habla también de esa fuga de capital humano que se está yendo. ¿Por qué se van? Porque no hay empleo, porque no hay oportunidades en México. Y qué bueno que les vaya bien y puedan enviarle a sus familias desde allá. Los que también aumentaron fueron los ingresos por programas sociales en un 33.6%. Es un gasto, lo considera el gobierno, histórico. Pero mira, estas son cifras, pues, y nos hablan bonito y todo, pero la realidad de la percepción es que sigue habiendo una gran carencia, un gran sufrimiento por parte de las familias en materia de ingresos. En enero, por ejemplo, se aumentó con bombo y platillo, se dijo el 20% aumentar el salario mínimo, llegó a 207 pesos. Y bueno, pero no se ve. ¿Por qué? Porque en automático, en cuanto aumenta el salario, ya al siguiente día ya aumentaron los productos, la canasta básica. Entonces, ¿cuál es la satisfacción del trabajador? Es decir, le pueden aumentar el 50%, y yo estoy seguro que si hoy aumentan el 50% al salario, mañana ya está en el 50% la canasta básica otra vez aumentando. Están esperando el aumento salarial para aumentar todo, y aumentan los servicios, aumenta la gasolina, aumenta todo. Entonces, ahí es donde le pega a la economía familiar, le está pegando sistemáticamente. Yo no sé si existe en economía, apenas los economistas como Juan le pueden decir, si puede combatirse esa disparidad, que aumentar el sueldo, pero que se conservaran la canasta básica en los estándares que están. Pero es muy difícil. Congelar precios es la cosa más espantosa para cualquier economía. Ya lo hemos comentado aquí. Bueno, sí, exactamente. Bien. Jesús. Sí, bueno, podemos Sinaloa, decir que decías. en Sinaloa nos fue muy bien en tanto a los ingresos, porque en todos los deciles tuvimos aumento, principalmente en los deciles más bajos. El decil que más tuvo fue el 17.1%, e incluso también le fue bien a todos parejo, ¿no? Desde el más rico hasta el más pobre en Sinaloa le fue bien. El promedio está por ahí de los 16 punto y tantos %. Es decir, hubo más ingreso en todas las familias, en todos los estratos sociales, y eso creo que es muy positivo. Y también hay un dato que esto es así como algo para reflexionar, o algo chusco, es que en Sinaloa, Víctor, uno de los gastos a donde más le ponemos, digamos, en relación al promedio nacional, es en vestido y calzado. Ándale. Es vestido, o sea, los sinaloenses tienen un incremento en cuanto a vestido y calzado. Elegante por naturaleza. Exacto. O sea, nos gusta gastar en vestido y calzado mucho más que el promedio a nivel nacional, y esto no corresponde a todas las entidades. Algunos otros hacen, por ejemplo, más inversión en educación y esparcimiento, y así, pero bueno, digamos que a nosotros nos gusta estar bien vestidos y bien calzados. Vestido y calzado es en el caso de Sinaloa. 667 pesos más, Sí. En relación al nacional. Más que a nivel nacional es alimentos,
alimentos sí, y sigue siendo, medicamentos, con nosotros ¿no? también, con nosotros Sí. también, nada más viendo las proporciones de gasto entre cada uno en cada uno de estos rubros, Sí. en vestido y calzado Sinaloa se nota esa diferencia. Eso es, Juan. Ahí mandé ahorita A una ver. tabla, está interesante, es Sí. ¿qué presidente ha ayudado más a los pobres? ¿Cuáles creen ustedes? Que Hablando sea de el presidente? los de números. De números están, de estadísticas. datos de INEGI, todo. El presidente que más ha ayudado a los pobres es Ernesto Zedillo Ponce de León. Ahí están los datos. Y el que más ha ayudado a los ricos, ¿quién es? Andrés Manuel López Obrador. Ahí está, con las transferencias, ahí está, según esta encuesta nacional de ingreso, gasto, A ver, hogar. no le Pero estás ¿cómo- diciendo. pero cómo explicas a ver, eso? bueno, Ya hay números. A ver, ahí están las estadísticas. Ahí están de la ¿Cómo le encuesta. explico? Muy sencillo. Sí. Al hacer programas universales no hay sedazos. No hay Así sedazos de es. a quién sí y a quién Sí. no. Por lo tanto, a veces, pues ahí estamos viendo, cuando no tienes control de los programas sociales, terminan siendo los ricos los más beneficiados. Ahí Sí. estoy dando el programa. Ahí estoy dando los datos, ahí están, ahorita si quiere Víctor los puede poner. Y en ese caso, Zedillo fue el que más apoyó a los pobres. De cada 100 pesos que se entregaban en programas sociales, Zedillo entregaba 73 a los pobres extremos, mientras que Andrés Manuel López Obrador solamente el 67% al Sí. pobre extremo. Por decir ricos, estás hablando Los deciles- entre los pobres, los menos. Los deciles Los menos unidos. pobres. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Seguramente conocemos casos de personas que ya tienen una pensión, reciben además vuelven la a pensión pensionar. del gobierno de López Obrador, ¿sí? E incluso personas que tienen buenas pensiones, Sí. reciben además la pensión del gobierno de López Obrador, porque es universal, tiene sus ventajas, pero tiene esta desventaja. De cada 100 pesos, Sí. 16 se van a los más ricos. 16 pesos Se de, van los al- cien, de acuerdo a esta encuesta del De INEGI. INEGI, Sí, ¿no? ahora también. Es de lo que aquí- se está quejando aquí yo haría precisamente una muchos acotación adultos mayores Sí. de 65. Dice, ¿por qué esos apoyos no se hacen de acuerdo a un estudio socioeconómico? En donde una gente... burocracia. Bueno, sí, en donde un rico pudiente está recibiendo, es bueno, échalo para acá para los dulces, para los chicles. Bien, Jesús. Sí, aquí también habría que hacer una acotación, así como se dice que o se puede inferir esto, también se puede inferir que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el que más ha impulsado a la mayoría de las familias mexicanas a salir de sus deciles para aumentar a otro decil. Así es. Es cierto, hay Sí, un sí, error, sí. hay una falta en cuanto a la atención a la pobreza extrema. La distribución La de tal vez los al más programas pobre sociales. de los pobres, Sí. pero también los pobres que no están en los últimos deciles, es decir, que la mayoría de la población mexicana ha aumentado sus niveles de ingreso, algunos por temas de aportación directa al gobierno por algún programa social y algunos otros por la cuestión que está propia de la dinámica económica. Sí. Ahora, entonces, pues ahí es como un gran debate de cómo quieras ver los números. Si es el presidente que más ha ayudado a los pobres, es decir, a los que están en extrema pobreza, o el que más ha ayudado a los mexicanos. Esto lo tomo de una columna de Viri Ríos que publicó ayer en Milenio. Sí, es pues que tiene sus bemoles, sus pero el ángulos, dato ¿no? ahí está. Pero Los ahí datos está el están, dato. sí. Y lo que creo que, no sé, del gobierno del presidente López Obrador, en su última etapa, pues creo que bien haría en redireccionar esos apoyos, Juan, para que puedan ayudar aún más a los pobres. Porque Efectivamente. López Obrador lo dijo aquí Enrique de la Madrid, incluso, lo dijo aquí un tecnócrata. López Obrador puso en la mesa el tema de los pobres. Y no solo eso, sino que destinó recursos importantes para ayudar a la pobreza, a salir de la pobreza a muchas familias, pero también otros que no necesitaban esos apoyos los están recibiendo. Y por eso es que el INEGI concluye que el presidente que más ha ayudado a los ricos, entre comillas, o a los menos pobres, es López Y Obrador. perdón, me equivoqué. Sí. No es Cedillo, es que está en verde ahí las grafiquitas. Es- Es Peña. Peña es el que más ha ayudado a los pobres, sus programas A ver, sociales. la gráfica la tenemos, la podemos poner. Ahí está la Kevin, gráfica, ahí está la gráfica comparativo por para que sexenio. ustedes la vean, a ver si Eh, alcanzan a... Porque yo también me confundí, fíjate. Si no fue Peña, es que ya estoy viendo los verdecitos, es que son varios verdecitos. Es Peña, el sexenio que más ha ayudado a los pobres. De cada 100 pesos, 73 iban a los más pobres entre los pobres. Andrés Manuel López Obrador, 67. A los más ricos entre los ricos, Andrés Manuel López Obrador de cada 100 pesos le A destina... los más ricos Bueno, entre los pobres. No. Sí. A los más ricos entre los ricos le destina de cada 100 pesos Sí. 16. Son los de doble o triple pensión, pues. O sea, sí, entonces... pues así Quiero está entender que diseñado. Peña Nieto entonces generó riqueza.
O sea, apoyó, bueno, ¿cómo Le dio gener- más a los pobres entre los pobres. Pues, pero ¿cómo les dio más a los pobres dándole más a los ricos? Que sí que generó, Pero- generó empleo, Pero generó no se riqueza. genera riqueza dándole a las personas. Transferencias, No. no, son otras cosas. Bueno, está apoyando la empresa para que genere empleos y genere ¿Cuál es de la alguna otra- manera el impacto La otra vaya a la ventaja clase que tiene trabajadora. este gobierno no es el gobierno que más le ha dado a los pobres, es más, no es el gobierno que más gasto social ha generado. Hay otros, ahí está también fue el gobierno de Peña el que más gasto social dio, no es este gobierno, pero este gobierno está ayudando a algo para sacar a la gente de la pobreza, las remesas. Eso no lo tenía Peña, lo tiene este gobierno. Entonces, entre las transferencias que da el gobierno y las remesas que llegan, sí Bien. están ayudando. Ahora, también- Última vuelta de 30 segundos, cerramos. Sí, también hay Sí. que decirlo así sin cortapisas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el que más hogares mexicanos ayuda en toda la historia de los presidentes de México. Es el que la base de apoyo social o gubernamental social es más grande de todos los presidentes que ha tenido. Eso también tiene una repercusión. Algunos lo critican porque dicen es con un fin electoral. Otros dicen, bueno, ayuda a que de manera general todos puedan salir por lo menos un decil de su pobreza. Sí, ahí están, y no lo dices con base en la encuesta también, ¿no? Ahí están los números. Acá nos dice, Bernal dice, en realidad en mi caso dice que sigue ganando lo mismo y gastando más por el alza en el precio de los productos básicos, así que el efecto sigue siendo el mismo en su caso, dice, ¿no? Acá Alberto Ramírez, en México el salario está pésimo, dice que tiene posgrado, le ofrecían 8,000 pesos, ahora está de electricista en Estados Unidos. ¿Sí? Él manda remesas. Sí, Aquiles, ahí, hasta ahí nomás. Ernesto Cedillo dice, sobre todo con el FOBAPROA ayudó mucho, ¿verdad? Dice, ¿no? Fue Peña. Seguimos pagando. No, es Peña, hubo un error ahí. De los verdecitos. Sí, exactamente. Bien, cerramos 30 segundos, Juan. Sí, bueno, sí hay menos pobres. ¿Cuántos? No lo sabremos hasta que Coneval diga también en qué. Hay muchos tipos de pobreza. ¿Qué tipos de pobreza son los que hay menos o hay más? Lo vamos a saber yo creo que la próxima semana. El próximo mes ya Coneval publica su estudio también de cada 2 años. Los programas sociales sí están ayudando, pero no están ayudando a los que menos tienen. O más bien, no están ayudando a la cantidad de personas que deben de ayudar entre los que menos tienen. Y la universalidad está ayudando a los que más tienen. Pues así están diseñados los programas. Armando Sierras. Yo nunca creería que, ni tampoco ponderaría el hecho de que las remesas generen riqueza o generen desarrollo. No puede ser, porque las remesas vienen de gente que se va de México porque no encuentra oportunidades aquí. Esa es la realidad. Y si quiere decir que el gobierno no está generando las suficientes oportunidades, el desarrollo económico, social, para que los mexicanos trabajen aquí y tengan una buena vida familiar, Sí. económicamente hablando. Bueno, aquí el señor Valdenero dice, lo único que puede comprar con 20 pesos en México es $1 y te sobra, ¿eh? Sí. El frijol vale 35, ¿sí? Y decir- Todos los básicos están arriba de 20 pesos por kilo. Algo rápido, nomás lo que decimos al principio. Estamos llegando a ingresos del 2016. Entonces, cuando alguien decía por ahí que ganaba lo mismo, sí. Según esta encuesta, estamos llegando a niveles el del problema es la inflación. 2016. En Problema sigue siendo relación la al inflación. costo de la vida. No, Los también ya precios, está, a ver, sí. es que también ya está indexado la inflación al 2016. O sea, ya esta encuesta ya te lo indexa. Entonces, lo mismo de ahorita gana lo mismo que Y si el nos vamos Bien. con datos extremos, las mujeres ganan 40% menos que los hombres trabajando Es prácticamente otra lo mismo. desigualdad que ya lo habíamos comentado, por cierto, aquí en la mesa. Bueno, pues con esto nos vamos. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Juan. Armando, muchas gracias. Nos esperamos en punto de la 1 p.m. en la segunda emisión de Línea Directa, Información de Verdad. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea directa.